Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro ¿Qué hay detrás de la ventana? Letra, imagen, música, arte, por Roberto Bolaño. Esta tarde nos acompañan Nivaldo Acero, Emma Correa, Mario Javier Bogarín y Luis Alejandro Acevedo, a quienes doy la bienvenida a este espacio universitario. Y para dar inicio, cedo el espacio a Luis Alejandro Acevedo. Hola. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues estamos más que contentos que nos reciba el IC Museo en estas actividades que parecen que estaban muy planificadas, pero realmente han ido saliendo conforme el entusiasmo nos ha ido llevando a organizarlas. Justo le comentaba a Elma eso precisamente, y bueno, esto es parte de una serie de actividades que forman parte de un programa de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, en donde el doctor Nivaldo Acero nos hace una visita de una semana, llegó el viernes pasado, es experto, se podría decir, en la literatura de Roberto Bolaño, y con la buena nueva de la presentación de este libro, editado por el Fondo de Cultura Económica de Chile, y de la editorial Puntángeles de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile, pues se dio la ocasión de programar dos presentaciones. Ya tuvimos la primera el viernes pasado en la Facultad de Artes con el doctor Mario Bogarín, que nos abrió las puertas de su facultad. Ahora estamos aquí en el IC Museo. Agradezco mucho a Cristian Fernández por el apoyo para estar aquí presentes, el director del IC Museo. Y bueno, yo voy a estar de moderador. La idea también no es como muy articulada, es platicar, es conversar, darle la palabra a cada uno de nuestros invitados y finalmente la palabra a Nivaldo, el doctor Nivaldo Acero, para que nos presente el libro. Así que voy a leer la semblanza primero del doctor Mario Bogarín para que nos comparta un poquito acerca de su experiencia como lector de Roberto Bolaño, pues porque es por lo que estamos aquí, ¿no? Para platicar como lectores. El doctor Mario Javier Bogarín Quintana nació el 30 de abril de 1983 en Mexicali, Baja California. Cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una maestría en estudios socioculturales por la UABC y el Colegio de la Frontera Norte, y tiene el doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Es profesor investigador titular de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Artes de la UABC, donde se ha desempeñado como coordinador de posgrado e investigación de 2011 a 2015 y nuevamente este año en 2023. Y es el coordinador de la maestría en artes, cuyo diseño dirigió. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nombramiento de investigador nacional nivel 1, es autor único de una decena de libros y coordinador de varios más, así como de 2 docenas de artículos arbitrados en Latinoamérica, Estados Unidos y España, y ha realizado estancias de investigación en Japón, Francia y Reino Unido. Su obra ha sido citada en una centena de artículos, libros y tesis en todo el mundo. Es líder del cuerpo académico Teorías Generales del Arte y Desarrollo de Proyectos, reconocido por la CEP-PRODEP. Sin más dilación, le cedo la palabra al doctor Mario Javier Bogarín Quintana y les pido pues un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes, es un privilegio estar aquí ante ustedes en esta mesa igualmente privilegiada con gente a la que le tengo gran cariño. Agradezco de manera muy especial al doctor Alejandro Acevedo por esta invitación y yo nada más quisiera comentar que dado que estamos aquí en calidad de lectores, como ya bien lo ha anotado, de la obra de Bolaño, alrededor también de la cálida y muy profunda y muy notable obra que el doctor Nivaldo Acero ha creado con este libro. Pues bueno, yo quisiera señalar que mi acercamiento con Alejandro
viene de su invitación a colaborar con un libro futuro en torno a diversos aspectos de la obra de Bolaño, y quisiera, al amparo de este libro tan maravilloso que estamos recibiendo aquí, platicar mi experiencia. Lo haré lo más breve posible con una faceta de la obra de Bolaño, que es precisamente las primeras páginas del capítulo en torno al cual he hecho mi aportación para la obra que está coordinando Alejandro, como una manera de compartir mi acercamiento muy personal a una novela que a mí me parece especialmente maravillosa, particularmente metafísica y poderosa, de Roberto Bolaño, que es Amuleto. Una forma de acercarnos al planteamiento general de la novela, que es Amuleto, es asumirla como una obra que ha sido considerada como pieza menor, entre comillas, de la bibliografía del escritor chileno Roberto Bolaño, nacido en 1953, fallecido en 2003. Amuleto es, sobre todas las cosas y más allá de dicho prejuicio, un ejercicio que llamaremos de manipulación sobre las condiciones en las que se plantea la sugerente segunda parte de Los Detectives Salvajes, un espacio de la narración en la que Bolaño se permitió un divertimento y que consistió en pensar la narrativa desde la experiencia personal de 52 individuos que, como ocurre en las sociedades, construyen la historia a través de la memoria. Es así que la condición general que determina a Amuleto es lo que entendemos hoy como un spin-off, un trabajo narrativo que parte de una obra ya existente y que toma a un personaje que fue parte del elenco, protagónico o incidental, como en este último caso, o del universo donde ocurrieron los hechos. Esta condición previa al argumento de la novela manifiesta el interés de su autor por dar vida a un recurso que aquí sigue dando más vida a la trama de Los Detectives Salvajes, novela saludada como la cúspide, junto con 2666, de la obra bolañana, y que muestra la versión ampliada de la experiencia que tuvo uno de esos 52 personajes con uno de los personajes capitales del movimiento literario conocido como real visceralismo en la novela. El ejercicio de introspección al que asistimos aquí nos lleva por la imaginería que Bolaño ensaya en un intento por darle voz a una muestra más amplia de personajes y circunstancias para darle así mayor forma y concreción al universo que creó con su monumental novela aparecida en 1998, y de esta manera creemos generar una entidad narrativa con una vida propia expresada a través del reflejo de personajes ya devenidos míticos desde su creación en las vidas de personas del común que poca o ninguna resonancia habían tenido en la novela primigenia y que aquí, con la voz de la protagonista, revelan un muestrario de sentimientos, vivencias, preocupaciones e imaginarios que son, como señalaremos, invocados, evocados por el personaje principal a partir de un enfrentamiento con la realidad sociopolítica que le toca vivir en México. La historia que revisamos en Amuleto es también el recuento ya no de la manida figura del antihéroe, sino de algo peor. El antipoeta que no se concibe en su propia condición mortal, fuente de toda inspiración, y se decanta por una proyección hacia el futuro, allá donde si bien todos los personajes que nos reunieron en torno al poema ya han desaparecido y es posible encontrar sensibilidades compatibles con dicho proyecto minimalista y que sin embargo, aunque no contradictoriamente, aspiraba a la eternidad. Nuestro planteamiento central es que esta novela es un ejercicio de memoria llevado al extremo de proyectar una historia que pendula entre pasado y futuro, asumiendo que estas son solo categorías más ficticias que concretas. Nuestra demostración de semejante mecanismo es lo que daremos en llamar el proceso de aleficación, que viene del alef borgiano, por el cual cada personaje, cada historia, cada signo en sí mismo contiene múltiples derivaciones, de las que la segunda parte de Los Detectives Salvajes es solo una demostración ínfima, que como en una metáfora telúrica dio como resultado inesperado, aleatorio, que una mujer en particular, Auxilio Lacouture, y sin destacar por nada en especial, apareciera desde ese coro que alimenta la novela para contar su propia historia, misma que es legitimada, por decir así, por haber contado entre sus peripecias el encuentro con Arturo Velano o Roberto Bolaño.
El tiempo muerto al que se hace referencia en ese texto es el tiempo de los acontecimientos. En toda la historia de Amuleto, como en la propia de la novela que le antecede, pareciera conducirse cada acontecimiento por la línea de la erosión de la memoria, la evocación, el recuerdo desvanecido, una caracterización estética favorecida por la aparente inconexión en la narrativa de la que echa mano la protagonista. Se trata, pues, de una poética de la desaparición, por decirlo así, que incide en el hecho de que los personajes y los sucesos narrados mediante ellos nunca dejan de pertenecer a un espacio que no se ubica en un rango temporal continuo, por lo que solo contamos con grandes denominaciones de años desarrollados todos en relación con el 1968 en que la narradora se ubica, atorada en un baño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Auxilio Lacouture, madre de todos los mexicanos, uruguaya de nacimiento y afincada en el Distrito Federal, se encuentra leyendo un libro del melancólico poeta Pedro Garfias en el interior de uno de los baños de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el 18 de septiembre de 1968, cuando el ejército toma posesión del campus y ella se queda encerrada. La mujer no lo sabe, pero se encuentra ubicada en el centro de la anagnórisis por la cual es posible la operación de esta novela de Roberto Bolaño y que, como dije antes, como en un spin-off de Los Detectives Salvajes, cumple con la ambición borgiana de proyectar un atisbo a las posibilidades múltiples de un personaje que en la dilatada obra del novelista chileno se aparece en varios momentos con mayor o menor fuerza, desempeñando un papel dentro de un juego de espejos. No solamente los personajes de Los Detectives Salvajes son trasuntos de los poetas protagonistas del movimiento conocido como infrarrealismo y del propio autor, sino que Auxilio aparece brevemente en la citada novela, Los Detectives Salvajes, como uno de los numerosos personajes que en la segunda parte del libro dan testimonio de la amplia plataforma en que los protagonistas se movieron en su búsqueda inusitada. Dar el brinco desde esa dimensión que se hubiese perdido, de no ser por la voluntad de Bolaño, es el material de que está construido este Aleph, llamémosle así. Porque si hablamos de perspectiva en Amuleto, necesariamente hemos de pasar por la comprensión totalizante de Auxilio de todos los antecedentes de su vida y todos los futuros que en ella están contenidos. Es decir, mucho antes de que se hablara de un multiverso como lo entendemos actualmente a través de diversos formatos en los medios masivos, en el caso del personaje de Bolaño, pasados, presentes y futuros aparecen visualizados como el atisbo concreto del todo abstracto a través del Aleph como concepto teórico. Hay una parte que me ha interesado mucho explicar, defender a lo largo de este análisis que abordo con la idea de cómo la presencia de Auxilio Lacouture en la novela de Amuleto es el canal por el cual se presenta una serie de pasados, de futuros, de percepciones proyectadas hacia el futuro, de qué es lo que estaba haciendo Auxilio en ese momento, cuando en su experiencia muy personal, muy subjetiva, encerrada en ese cubículo del baño de la Facultad de Filosofía y Letras, da un atisbo a todo el mundo que le correspondió vivir y que le correspondería vivir al mismo tiempo en el pasado y en el futuro, en un ejercicio que Bolaño resuelve, a mí me parece que magistralmente, como una muestra del conocimiento absoluto y todopoderoso de una mujer, una persona cualquiera que se encuentre en esa circunstancia, narrando toda la obra pasada y futura del autor que le está escribiendo, ¿no? Hay una parte que a mí me parece particularmente conmovedora y que me resulta así en función de esto que acabo de decir, porque cuando uno llega a esa parte, no voy a spoilearla, pero cuando llega uno a esa parte de la novela, de repente se encuentra con que, bueno, ¿a qué viene esos serie de datos que me voy a permitir leer para concluir mi participación, y que no es otra cosa que la demostración del poder del personaje de Auxilio Lacouture, ubicado estratégicamente en la novela de Amuleto por su autor, por Bolaño, como un fenómeno que muestra el dominio
de su personaje sobre esa gran metáfora del dominio, porque al final de cuentas no es más que eso, sobre el pasado y sobre el futuro. Auxilio Lacotur presenta las siguientes profecías. Entonces yo tomaba aliento, dudaba, ponía la mente en blanco y finalmente decía, mis profecías son estas. Vladimir Mayakovsky volverá a estar de moda allá por el año 2150. James Joyce se reencarnará en un niño chino en el año 2124. Thomas Mann se convertirá en un farmacéutico ecuatoriano en el año 2101. Marcel Proust entrará en un desesperado y prolongado olvido a partir del año 2033. Ezra Pound desaparecerá de algunas bibliotecas en el año 2089. Vachel Lindsay será un poeta de masas en el año 2101 y continúa Auxilio. César Vallejo será leído en los túneles en el año 2045. Jorge Luis Borges será leído en los túneles en el año 2045. Vicente Huidobro será un poeta de masas en el año 2045. Virginia Woolf se reencarnará en una narradora argentina en el año 2076. Louis Ferdinand Céline entrará en el purgatorio en el año 2094. Paul Eluard será un poeta de masas en el año 2101. Metempsicosis. La poesía no desaparecerá. Su no poder será visible de otra manera. Cesare Pavese se convertirá en el santo patrón de la mirada en el año 2034. Pier Paolo Pasolini se convertirá en el santo patrón de la fuga en el año 2100. Giorgio Bassani saldrá de su tumba en el año 2167. Oliverio Girondo encontrará su lugar como escritor juvenil en el año 2099. Roberto Arlt verá toda su obra llevada al cine en el año 2102. Adolfo Bioy Casares verá toda su obra llevada al cine en el año 2105. Arlo Schmidt resurgirá de sus cenizas en el año 2085. Franz Kafka volverá a ser leído en todos los túneles de Latinoamérica en el año 2101. Witold Gombrowicz gozará de gran predicamento en los extramuros del Río de la Plata, allá por el año 2098. Paul Celan resurgirá de sus cenizas en el año 2113. André Breton resurgirá de los espejos en el año 2071. Max Jacob dejará de ser leído, es decir, morirá su último lector en el año 2059. En el año 2059, ¿quién leerá a Jean-Pierre Dupré? ¿Quién leerá a Gary Snyder? ¿Quién leerá a Hilaire Boronka? Esas son las cosas que yo me pregunto, dice Auxilio. ¿Quién leerá a Gilbert Dallas? ¿Quién leerá a Rodolfo Wilcock? ¿Quién leerá a Alexandre Junic? Nicanor Parra, sin embargo, tendrá una estatua en una plaza de Chile en el año 2059. Octavio Paz tendrá una estatua en México en el año 2020. Ernesto Cardenal tendrá una estatua no muy grande en Nicaragua en el año 2018. Pero todas las estatuas vuelan por intervención divina o más usualmente por dinamita, como voló la estatua de Haydn. Así que no confiemos demasiado en las estatuas. Carson McCullers, sin embargo, seguirá siendo leída en el año 2100. Alejandra Pizarnik perderá a su última lectora en el año 2100. Alfonsina Storni se reencarnará en gato o león marino, no lo puedo precisar, en el año 2050. El caso de Anton Chekhov será un poco distinto. Se reencarnará en el año 2003, se reencarnará en el año 2010, se reencarnará en el año 2014. Finalmente volverá a aparecer en el año 2081 y ya nunca más. Alice Sheldon será una escritora de masas en el año 2017. Alfonso Reyes será definitivamente asesinado en el año 2058, pero en realidad será Alfonso Reyes quien asesina a sus asesinos. Marguerite Duras vivirá en el sistema nervioso de miles de mujeres en el año 2035. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Mario Javier, por esta serie de profecías muy, muy librescas que tienen toda la característica del universo bolaniesco, como vamos a estar comentando. Si alguien tuviese preguntas y no quisiese esperarse hasta el final, también se vale alzar la mano y preguntar, sin ningún problema. Voy a darle la palabra a Elma Correa y me permitiré leer su semblanza. Elma Correa es narradora, escribe cuento y crónica, también coordina un encuentro internacional de escritores en Baja California y gestiona Habitaciones Propias, que es una comunidad virtual donde las mujeres del mundo comparten los espacios donde crean.
Es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, es maestra en Estudios Socioculturales y doctora en Sociedad, Espacio y Poder. Es docente en las Facultades de Artes y Ciencias Humanas de la UABC e imparte talleres de escritura creativa. Ha sido becaria del PECDAC BC y el FONCA. Sus textos se han publicado en revistas nacionales e internacionales y se ha incluido en diversas antologías. Compiló Vacunas contra la Poesía en 2020, El Apartado Mexicano de Frontera Norte, antología de narrativa chilena y mexicana en 2020, Ni una sola palabra en el 21 y Mexicanas 2 en 2022. Escribió Que parezca un accidente en 2018, Mentiras que no te conté en 2021, con el que recibió el 20º Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Lo Simple, Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí, Amparo Dávila 2022 y Llorar de Fiesta también en 2022. Sin más dilación, la palabra. Muchas gracias. Hola, bueno, se escucha bien, ¿no? Sí, Mario, qué bonito texto. Amuleto es una de mis novelas favoritas. De Bolaño, claro. Sí, muchas gracias por tu lectura preciosa. Una maravilla. Sí, yo también tendría que estar escribiendo un artículo para ese mismo libro. Híjole, ay, bueno, un detalle. Pues yo estoy acá, es como, no sé, cuota de género. Mi relación con, bueno, yo les voy a contar más bien como un poco mi relación con Bolaño. Es peculiar, porque con mis amigas siempre hacemos el chiste de que el fandom más tóxico que existe es el de los varones heterosexuales obsesionados con Bolaño, ¿no? O sea, chicas, si salen con alguien y trae tatuado uno de los dibujitos, corran, huyan, no, ahí no es, ¿no? Pero es un autor que admiro muchísimo. Yo llegué a Bolaño primero como cuentista, yo soy cuentista, no, yo escribo cuento, y aprendí, ¿no? Muchísimas cosas de narrativa, muchísimas cosas de cómo plasmar una visión del mundo particular leyéndolo, ¿no? Así me enamoré de su escritura y llegué a sus novelas después. Y llegué por la puerta grande, ¿no? Llegué con 2666 y luego fui para atrás y regresé a 2666. No tuve como esa conexión así que tienen, y creo que es una cosa de ser morra, ¿no? De ser chica y no un varón heterosexual. Este tema de que, por ejemplo, los detectives salvajes no me vuelven loca, ¿no? Como esta odisea de estos varones heterosexuales buscando, ¿no? Como el espíritu de la literatura y tal, pero con 2666 sí me identifiqué y sí me involucré profundamente porque, bueno, todo el meollo de la novela tiene que ver con ser mujer en México, ¿no? Con ser mujer en un país feminicida, y de eso, con eso yo sí puedo conectar, ¿no? Creo que nadie en Latinoamérica como Bolaño, perdón por el aspaviento, pero me parece que nadie como él para retratar el desencanto, ¿no? Para retratar, no sé, de repente perdemos el brillo en la mirada que a los que a finales de los 20, en nuestros primeros 30, y él desde adolescente se dio cuenta de que nada valía la pena. No recuerdo qué edad tenía cuando estaba acá en México y fue a quererse involucrar con el tema de 20 años, ¿no? Con 20 años vuelve a Chile con todo el desastre de la dictadura y eso, y en ese momento entiende que ya no hay nada que hacer, que todo se fue al carajo, ¿no? Decía Grino Rojo, si no cito mal, que eso hacía la diferencia entre Roberto Bolaño y el resto de los escritores chilenos de su generación, ¿no? Todos continuaron escribiendo desde un lugar en el que la utopía seguía siendo posible, en el que creían que podían luchar para cambiar las cosas, y Bolaño entendió que no, que lo único que nos quedaba para sobrevivir en un mundo terrorífico y espantoso contra el que no podíamos hacer nada era justamente
la poesía y la ficción, ¿no? Y aunque al mismo tiempo eso sigue siendo romántico, creo que tiene una base de realidad que ancla, ¿no? Que ancla a la vida misma y a como este vínculo entre la literatura y la realidad social que creo que es lo que lo vuelve tan poderoso, ¿no? No sé, quiero dejar estas cosas por ahí para conversar un poquito más, a ver si alguien tiene algo que decir al respecto de esto que yo acabo de decir y continuar como en una charla más, no sé. Excelente. Menos encorsetada. Muy bien. Bueno, yo voy a agradecer aquí la presencia de mis estudiantes de licenciatura, de maestría, público en general. Y por mi parte, pues bueno, traje una presentación, le voy a pedir al doctor Nivaldo que me apoye con unas diapositivas y en lo que me apoya, me gustaría leer un poema. Yo soy víctima de la poesía de Bolaño, en general de la poesía. Me gustaría, aparte de leer, comentar un poquito en la presentación. ¿Buscas presentación? Está en ninguna carpeta, solo acá mero. O si quieres escribe en el buscador presentación. Ahí está. Muy bien, pues hablar un poco de la figura, comentar que se están cumpliendo el 20º aniversario luctuoso de Bolaño, hablar un poco de él, que llegó a México a los 15 años en 1968 y bueno, como dice el doctor Nivaldo, regresa a Chile en 1973 cuando el golpe de Estado contra Salvador Allende. Ahí hay versiones encontradas, la versión de él es que lo meten preso, me parece que 9 u 11 días, y regresa a México ya completamente desencantado y después emigra para España y no regresa más. De ahí que se le atribuyan 3 nacionalidades, mexicano, chileno y español, y bueno, al final él en Blanes, el pueblito pesquero que queda en la Costa Brava, en Barcelona, se asume como sudamericano. Es muy interesante que asuma esa palabra sudamericano. Yo le contaba al doctor Nivaldo que bueno, en España de manera muy peyorativa la gente que viene de América del Sur se les llama sudacas, y él como que asume también eso y deja ahí registrado en la biblioteca de Blanes el término sudamericano. Podemos pasar a la siguiente imagen. Aquí hay un preliminar autorretrato de Bolaño que él escribió, se publicó en un libro llamado Entre paréntesis de 2004, y bueno, me voy a permitir leerlo para que sean sus propias palabras las que hablen por él, ¿no? Dice: nací en 1953, el año en que murió Stalin y Dylan Thomas. En 1973 estuve 8 días detenido por los militares golpistas en mi país y en el gimnasio en donde tenían a los presos políticos encontré una revista inglesa con un reportaje fotográfico de la casa de Dylan Thomas en Gales. Yo creía que Dylan Thomas había muerto pobre y la casa me pareció magnífica, casi como una casa encantada en medio del bosque. No había ningún reportaje sobre Stalin, pero esa noche soñé con Stalin y Dylan Thomas. Ambos estaban en un bar de Ciudad de México, sentados a una mesa pequeña y redonda, una mesa para echar un pulso, pero ellos no echaban un pulso, sino que competían para ver quién de los dos aguantaba más bebiendo. El poeta galés bebía whisky y el dictador soviético vodka. A medida que el sueño transcurría, sin embargo, el único que parecía cada vez más mareado, cada vez más al borde de la náusea, era yo. Eso por lo que respecta a mi nacimiento. Por lo que respecta a mis libros, debo decir que he publicado 5 poemarios, un volumen de cuentos y 7 novelas. Mis poemas casi no los conoce nadie, lo que probablemente esté bien. Mis libros de prosa tienen algunos lectores fieles, lo que probablemente sea inmerecido. En Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, 1984, escrito en colaboración con Anthony García Porta, hablo de la violencia. En La pista de hielo de 1993 hablo de la belleza, que dura poco y cuyo final suele ser desastroso. En La literatura nazi en América, 1996, hablo de la miseria
y de la soberanía de la práctica literaria. En Estrella Distante, también en el 96, intento una aproximación muy modesta al mal absoluto. En Los Detectives Salvajes, 1998, una edición muy bonita de anagrama, ahora ya Bolaño pertenece a Alfaguara, pero bueno, todavía esta edición de pasta dura, ya deshojándose, es muy bonita. Hablo de la aventura que siempre es inesperada. En Amuleto, la obra de la que ya nos habló el doctor Mario Bogarín, procuro entregar al lector la voz arrebatada de una uruguaya con vocación de griega. Omito mi tercera novela, Monsieur Pain, cuyo argumento es indescifrable. Aunque vivo desde hace más de 20 años en Europa, mi única nacionalidad es la chilena, lo que no es ningún obstáculo para que me sienta profundamente español y latinoamericano. En mi vida he vivido en 3 países, Chile, México y España. He ejercido casi todos los oficios del mundo, salvo los 2 o 3 que alguien con cierto decoro se negará siempre a ejercer. Mi mujer se llama Carolina López y mi hijo Lautaro Bolaño. Ambos son catalanes. En Cataluña también aprendí el difícil arte de la tolerancia. Soy mucho más feliz leyendo que escribiendo. Y bueno, la nota a pie de página, donde dice que con posteridad a la redacción de este texto, en marzo de 2001 nació Alexandra, que es la segunda hija de Carolina y Roberto, nota del editor. Esa es la presentación. ¿Qué más se puede decir sobre eso, sobre este terreno firme? Bueno, voy a darle la voz al doctor Nivaldo y me parece bien que podamos ir como comentando diversos aspectos entre los 4, y me permitiré leer entonces su semblanza. Nivaldo Acero, San Miguel, 1975, es profesor, es futbolero, es escritor y académico. Ha publicado los libros de poemas Todavía no vale la pena vivir, Melinka, Por el corazón o la verga y Principios básicos de rabiología. En narrativa, las novelas Gol de Oro y Guía satánica de Gerona. Además, es autor del libro La ruta de los niños rojos, la poética de Roberto Bolaño. También en el ámbito del ensayo fue uno de los editores de Letra Revuelta, Literatura, Imagen y Espacio Público en el estallido social y de Vestigio y Especulación, textos anunciados, inacabados y perdidos de la literatura chilena. Es uno de los traductores del libro Explorando videojuegos con Deleuze y Guattari de Chara Kremin. Actualmente trabaja como investigador en la Universidad de Playa Ancha en proyectos de intermedialidad y Game Studies. Les pido un aplauso para el editor de este libro que estamos celebrando, recién salido, tiene un mes de vida y bueno, doctor Nivaldo, adelante. Muy buenas noches a todas, a todos. Está bien interesante esta mesa porque estamos hablando todos de distintos puntos y de muy válidas perspectivas. Y todo finalmente en torno a la obra, figura de este autor, que de esas 3 nacionalidades probablemente sea más mexicano que nada, aun cuando no sé si lo mencionan en algunas de las obras, tengo la impresión de que sí. Chileno de esas 3 es la que se sentía quizás un poco menos, y mexicano probablemente sea la que se haya sentido un poquito más. Tengo la fortuna de estar en este lugar, bastante lejos para mí. Yo vengo de Santiago, primera vez que estoy en el norte de México, muy agradecido por la excelente recepción que he tenido. Presentamos el libro ya el viernes pasado y hoy día me encantaría hablar de otro punto de vista, ¿ya? No decir, por supuesto, lo mismo. Elma, Alejandro, profesor Mario, han hablado más, en mayor o menor grado, cómo llegaron a Roberto Bolaño. En mi caso, no es una broma, pareciera una broma, pero pasaba por un momento, era muy joven, pasaba por un momento económico muy malo. No pude seguir estudiando porque en Chile las universidades se pagan y son caras, incluso
las públicas. No tenía trabajo, estaba realmente, no estaba desesperado, estaba desesperanzado. Y mis padres se cambiaron porque también pasaban por un muy mal momento económico, nos cambiamos a una casa más barata, en el campo, y tomé mi bicicleta un día y fui a un pueblito muy campestre, y había una biblioteca, no sabía, y entro y está el libro, por esas cosas de la vida está el libro Putas Asesinas, que es un libro de cuentos de Roberto Bolaño. Y saco un carnet, lo pido, me lo llevo. Eso no sé, tiene que haber sido como el año 97, 98, por ahí. Y leo un cuento al otro día, porque no lo había abierto, y vengo de Santiago, que había ido a buscar trabajo, me había ido mal, y leo un cuento que me cambió prácticamente, me voló la cabeza, y es un cuento de lo más sencillo, modesto, y de lo más profundo y oscuro que hay, que se llama Encuentro con Enrique Lin. Enrique Lin, otro poeta chileno, que se carteó con Bolaño cuando Bolaño pasaba por momentos similares a lo que yo pasaba. Él vivió muy pobremente en Gerona, muy pobremente, viviendo en una casucha en el bosque de Gerona. Y gran parte de la enfermedad se le atribuye a esos años de miseria, de pasar hambre, de perder los dientes. Y contaba el cuento que se había carteado con Lin, que era ya a esa altura un poeta reconocido en Chile, uno de los mejores poetas que tiene Chile, Enrique Lin. Y cuento corto, sentí que el cuento de alguna manera, por supuesto que no lo era, pero era para mí, como pasa con la gran literatura, y uno siente que es como para uno nomás, que no está pensada para nadie más que para uno. Eso me cambió completamente, porque además el cuento es precioso y de lo más sencillo y modesto. Es la conciencia de clase de Roberto Bolaño la que de alguna manera me cambió, o más bien me entusiasmó a conocerlo más. Cosa que queda muy clara en su poesía. Pero también queda clara en Los Detectives y en algunos otros cuentos y novelas. Es el saberse hijo de clase proletaria, como él se dice. El no despertar ninguna simpatía en la élite chilena que ha cooptado la literatura chilena hace mucho tiempo. Afortunadamente, cada vez hay más rebeldes, sobre todo nacidos en el estallido social, que van en contracorriente. Pero todavía, parte importante de la literatura chilena está vinculada directamente con la élite. Y Bolaño no. Como decía Elma muy bien, Bolaño está en otra parte. Está en otra parte. No está bailándole a nadie. No está alimentando un sueño podrido que finalmente denota la idea de seguir en escena, de pertenecer a su circuito. Bolaño está en otro lugar. Y eso es lo que también me fascina más de esa literatura, más que cualquier otra cosa. El que sea varias veces o demasiadas veces inclasificable. Pero sobre todo, que tenga esa conciencia de clase. Por esos años, precisamente intenté hacer un libro como este. Estamos hablando de harto tiempo atrás. Bolaño había fallecido y con mucha, digámoslo así, ingenuidad, para no decir imbecilidad, abiertamente, pensemos en ingenuidad, suena bastante más tierno. Intenté hacer un libro como este y me puse en contacto con los infras, incluso con Herralde, con Jorge Herralde, el editor de Anagrama. Me fue pésimo. Se sumó a uno de los tantos fracasos que tenía en ese tiempo. Para mí Bolaño
sin duda, si pudiera definirlo en una palabra, es mi propio fracaso. Y me siento feliz por eso, de haber tenido un tan buen partner en el infierno, de haber tenido un Virgilio que no me guiaba, sino que me trataba de hundir cada vez más a través de esa prosa, de esa poesía. Y casi, no sé cuántos años, más de 20 años después, este libro ve la luz, como se dice. Y no lo recordé hasta que nos entregaron el libro, y ahí recordé, porque obviamente el cerebro es muy buen amigo y bloquea todos estos asuntos que son muy, muy pesados, muy frustrantes, los bloquea. Y a mí se me había olvidado. Y es lo primero que le comento a quienes estaban cerca. Este libro lo intenté hace 20 años y me fue horrible. Y bravo que me haya ido tan mal, porque eso significa, o sea, eso significó a la postre que este libro haya salido tan bello y que hasta el momento le esté yendo tan bien. Eso quería contarle un poquito. Más rato, cuando tengamos tiempo, voy a comentar así como una pincelada del libro, porque son hartos autores, y distintos tipos de disciplinas, de arte y de perspectivas que toman, ¿ya?, para observar la obra de Roberto Bolaño. Así que cuando tenga la posibilidad, se los voy a ir comentando. Gracias, Nivaldo. Bueno, pues Mario, ¿quisieras comentar algo, agregar algo al respecto? Bien, algo que brinca de inmediato a uno como lector, y me había pasado a comentárselo a Nivaldo, es que el libro es particularmente legible y disfrutable precisamente porque está lleno de esas, así es la impresión que a mí me queda, de chispazos, de anécdotas, de historias, de elementos de la vida y la obra de Bolaño, obviamente, pero sin que esto sea a la vez un estudio académico profundo, siendo al mismo tiempo un libro profundísimo en cuanto a su proyección. Es lo que a mí me ha parecido de lo más atractivo, ¿no? Hay unos momentos en los que, citando algo que el doctor Heriberto Yepes comentó el viernes y que me gustaría traer a colación, encontramos la figura señera, importantísima de Jorge Herralde, el editor y amo y señor de Editorial Anagrama ahí en Barcelona, que aparece como, podríamos decir, comentaba Heriberto el viernes pasado, como el verdadero Mario Santiago Papasquiaro, decía Heriberto, de Bolaño, ¿no? Por las referencias a los infras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Quién era el gran aliado que tuvo la obra de Bolaño para que se diera a conocer masivamente. Pues bueno, es interesantísimo. Yo como lector y como crítico, que me ha tocado serlo también en algunos momentos, me parece interesantísima la presencia curiosa por demás de Herralde en este libro, obviamente sin demeritar ninguna de las otras, de las demás participaciones de las autoras y autores que lo conforman, pero creo que este libro está armado justamente desde una perspectiva tan múltiple, tan inclusiva, que es por eso que escuchando a Nivaldo creo entenderle cuando dice que, bueno, o lo dice en pocas palabras, que finalmente el libro llegó cuando era su momento, ¿no? Y eso sonará como un lugar común, pero otra vez, este libro que tenemos aquí es un estudio sobre Bolaño, que es muchos estudios sobre Bolaño, pero sobre todo, y esa es la primera impresión que tengo yo de lector, es que es un atlas sobre Bolaño, es un atlas que navega alrededor de las muchas vidas que fue Bolaño a lo largo de su obra, y es algo que yo quería señalar metafóricamente con la mención a la cita de Amuleto o a las citas de Amuleto. Bolaño no encaja necesariamente
en la etiqueta por esos tiempos muy manida de la autoficción, sino que él creó una cantidad de ficciones para expresar a lo largo de una gigantesca y sostenida metáfora de sí mismo lo que él era como escritor y lo que él era como personaje. Para mí, desde que leí, o sea, yo me fui directo a lo grande. A mí me tocó que el primer libro de Bolaño que leí fue 2666, y esa es otra experiencia que bueno, debe marcar en algo a la persona, en este caso a mí. Y lo primero que encontré fue vamos a llamarle, este proyecto gigantesco del que yo ya había oído hablar, por supuesto del que ya había leído, pero que no me había tocado experimentar con la lectura. Y lo primero que encuentro es un personaje que no solamente es sus personajes, sino que crea, que logra esa gracia de diseñar a lo largo de toda su vida una gigantesca, repito, una gigantesca y sostenida metáfora. Lo que yo he intentado otra vez a la hora de señalar el caso de Bolaño, ilustrado por la referencia a Amuleto, a la hora de mencionar a la gente que ayudó a construir a Bolaño su propia mitología, vamos a decir, que incluye a los infrarrealistas, que eran los realvisceralistas, el encuentro consigo mismo en México, y que tiene un desenlace cuando se va, como ya se mencionó, a los 20 años, sorprendido e indignado por el golpe de Estado en Chile. El personaje que es el Bolaño, que en sus últimos años, que ya consciente de que está muy enfermo y que está escribiendo como un poseso, dice Herralde en el texto del libro, son de muchas maneras los personajes complejos y al mismo tiempo sumamente vulnerables que encontramos en la novela. Bolaño no puede escapar en mi opinión, sobre todo de lector, y pues dijeron al principio que este era un encuentro sobre todo de lectores de Bolaño, no puede escapar para mí a esa constitución de sí mismo a través de todos sus personajes. Con esto no estoy sugiriendo que fuese un escritor repetitivo o que repitiera, que fuese monótono en cuanto a sus referencias y en cuanto a sus historias, pero creo que por encima de todo, Bolaño es un autor que logró crear personalidades múltiples y hacer autoficción de cada una de ellas, o casi. Por eso creo que este libro, en la forma en que está concebido, cuando ustedes abren las páginas del mismo, se encuentran esa enorme variación de registros, de imágenes, de anécdotas. No es un estudio académico usual o al limón, como se dice, no es un estudio académico que aunque lo es, vaya, que se reduce a la batería teórica y a la presentación de resultados, sino que trata de atraparles, al menos así lo ha hecho conmigo en mi experiencia lectora de este fin de semana con él, a través de una serie de estampas, cada una muy atractiva de Bolaño, y creo que ya eso amerita la inversión en este libro, y pues una vez más gracias a Aníbaldo por su generosidad y su aportación. Gracias, Mario. Bueno, ahí está, van a ver a la venta algunos al final, a precio módico, 500 pesos mexicanos, y no hay tantos ejemplares. Elma. Pues no hay mucho que agregar. Una obviedad tal vez, no supongo que se mencionó en la otra prese, que es un libro que si uno conoce la obra de Bolaño lo disfruta, ¿no? Entiende todas las referencias, es como inmersiva la experiencia, pero si uno no conoce la obra de Bolaño también lo disfruta igual, ¿no? Y también te dan ganas de correr a leerlo, y creo que eso es valiosísimo, ¿no? Es para todo tipo de acercamientos, y vale mucho la pena. Es caro, la verdad, pero bueno, las cosas padres de la vida generalmente no son baratas, plebes. Los pueden comprar ahí, júntense 2 o 3 para que lo puedan comprar. Gracias, Elma. Y bueno, yo entré así al final en la edición del libro, una cosa extraordinaria,
preparando también mi propio libro, más de corte académico realmente. Ya cuando vi me quedé anonadado y sigo anonadado. Lo he estado leyendo el fin de semana con mucho cuidado, con lentitud, no tengo mucha prisa. Pero yo, organizando un propio libro, fue que invité a Nivaldo, nos conocíamos únicamente por correo electrónico, luego por WhatsApp, para que colaborara con un artículo. También invité al doctor Mario, también invité a Elma y a todos los que somos partícipes del gran festín que es la literatura de Bolaño. Y bueno, en ese caso, Nivaldo me ofreció que publicara un texto y yo me iba a ir más bien por el lado, pues también el que he manejado, porque mi tesis de doctorado fue sobre los detectives salvajes. Pero luego, escuchando los audios, él me convencía: escribe un texto desde los intestinos, ¿no? Escribe un texto desde el estómago, no lo pienses mucho, no teorices mucho, trata de liberarte, no sé, una experiencia interesante. Me dio poco tiempo para escribirlo, porque ya estaban en la recta final para que ya se editara la última versión. Y bueno, yo creo que bajó el Espíritu Santo, realmente bajó el Espíritu Santo, descendió. No tenía la familia presente, tengo una niña de 7 años, afortunadamente estaba con su mamá, la cuida mucho mejor que yo, y pude sentir la posesión de quién sabe qué fuerzas tan extrañas que tienen que ver con la escritura creativa, ¿no? Esas pulsiones tan extrañas que suelen atravesarnos, suelen poseernos. Y escribí un texto desde las entrañas, realmente salió tal cual, y narra un poquito pues mi experiencia personal como lector. Yo lo leí en 2010, un poeta en Guanajuato me lo regaló, llegó con los detectives salvajes y me dijo: léetela, cabrón, así tal cual, casi como una obligación. Y a partir de esa experiencia, bueno, tenía yo 25 años, solo en Guanajuato, soltero, con un ingreso de 8,000 pesos al mes, que para mí eran extraordinarios. Pagaba una renta de 2,800, me quedaba lo demás para beber alegremente los fines de semana. Y no lo pude soltar, lo leí en las madrugadas, tal vez lo terminé en 2-3 días. Y a partir de eso, sí te explota la cabeza. O sea, realmente Los Detectives Salvajes, esta obra te explota la cabeza, conectas como adolescente con la obra. Decido abandonar Guanajuato, viví 3 años ahí, no sabía ni usar el metro y me fui a la Ciudad de México para conocerla, para vivirla, para sentirla, para presentirla, para sufrirla, para adorarla. Y aguanté un año, estuve un año, aprendí a usar el metro finalmente a esos 27. Y en un momento dado, los infrarrealistas, que fueron los amigos de Bolaño durante su juventud, se juntaron en el DF en 2014 para presentar este libro, que es una compilación de sus textos poéticos más emblemáticos. Aquí aparecen todos los infrarrealistas, bueno, no todos, hay unos excluidos también. Uno de los grandes excluidos fue José Vicente Anaya, que quizá Mario nos pueda platicar un poquito de José Vicente Anaya en un momento más, y las razones por las que fue excluido, muy interesante. Pero bueno, era a las 9 de la noche en un lugar perdido, no sé ni cómo llegué, tomando un taxi. Estuvimos en la presentación, la verdad muy intensa porque los fans de los infrarrealistas pues son gente muy aguerrida, son gente muy apasionada. Sí hay una especie de protocolo, se sientan, pasan a micrófono abierto a leer los poemas, pero la gente, los fans también de ellos mismos suelen interpelar las lecturas. A uno de ellos, por ejemplo, Ramón Méndez Estrada, que falleció hace muy poco, no lo dejaban ni terminar de leer sus poemas y le mentaban la madre tal cual. Y él les mentaba la madre al público y así era una cosa de idas y venidas, tal cual. Esa pulsión tenían los infras, estamos hablando de hombres de entre 50 y 60 años, pues digamos de una edad decorosa, pero con un espíritu rebelde y adolescente extraordinario. O sea, yo estaba temblando en la presentación, literalmente temblando, porque pues, nunca había asistido a una presentación así. Terminó, empezaron a vender los ejemplares, me acerqué, estaba caro también, esta edición estaba cara. Y bueno, en la Ciudad de México creo que ganaba como 7,000 pesos al mes, ahí me explotaban de maestro de preparatoria. Y hice mi esfuerzo, lo compré, me acerqué para que me lo autografiaran. Y ahí conocí a varios de ellos, a los cuales años después, en 2018, los contacté por internet, porque tuve oportunidad de que Vancomer me hiciera un préstamo
estando yo en Europa, solo me apareció una notificación, ¿quieres 100,000 pesos? Pues sí los quiero, y nomás le di clic. Y los utilicé para viajar a España y contactar a 2 infrarrealistas. Uno en España, que ya falleció también, José Rosas Ribeiro, desde aquí, pues honro su presencia porque estuve con él como 12 o 14 horas platicando sin parar, comiendo, bebiendo también, yo más, él menos, y me obsequió sus libros, me habló de Roberto Bolaño, me mostró un libro autografiado por Bolaño en aquella época de los 70s en México, se lo pensó 2 veces antes de mostrármelo, pero al final, y yo quería sacar el celular y tomarle la foto, pero ya no me permitió ni siquiera tomar la foto. Y el otro fue en París, fue Piel Divina, que ambos son personajes aquí en Los Detectives Salvajes. Y bueno, de esas entrevistas, luego una ya está publicada por allá, la otra está inédita. Y pues la experiencia con Bolaño es eso, ¿no? Es perder un poquito el miedo, arriesgarse, es lo que yo rescato realmente de la obra, me quedo con eso. Me quedo también con la parte libresca, porque me gustan mucho autores que citan a otros autores, que te llevan a otros autores, eso tal vez lo podríamos comentar en un momento más. Pero bueno, cedo la palabra a Aníbaldo para que nos comente un poquito su parte. El texto que escribe Alejandro es muy bueno. De hecho, lo leyó quien le llevó la tesis, porque habla sobre su tesis de doctorado. Y estuve hace poquito en París y quien le llevó la tesis lo leyó y se acordaba de ese tiempo, de muy buena manera. Así que si tienen la posibilidad, échalo un vistazo. Como les había prometido, las grandes pinceladas voy a contar las partes del libro y algunos autores y de qué más o menos va cada una de las colaboraciones. Este es el primer apartado. Después de una epígrafe del poema Musa, tenemos una no introducción de Roberto Bolaño, y la primera parte es el amigo Bolaño, que está en naranja, y justamente, lo vinculo con lo que estaba hablando recién Alejandro, la primera persona que escribe aquí es una pintora norteamericana mexicana, que es Carla Rippey, muy cercana a los infrarrealistas, ¿ya? Y ella, con tremenda generosidad, fue la primera que envió su colaboración y nos regaló una carta inédita completamente que Roberto Bolaño les envió desde justamente Estrella de Mar, que es un camping allá en Blanes. Luego, otro de los infras justamente está en este apartado, que es uno de sus grandes amigos, Bruno Montané, con un muy bonito texto. Lo sigue también con quien llegó a ser un gran amigo, que es Jorge Herralde, que fue también su editor. Jorge Herralde también nos envió, pero a la brevedad, sus colaboraciones. También Edna Lieberman escribe en el texto que en su calidad, pues, ella lo asumió así como de exnovia y también de lectora de Roberto Bolaño. Luis Lagos, un amigo en Barcelona. Mónica Maristén, una periodista argentina radicada en México, que también fue de las primeras en acudir a nuestro llamado. Muy bonito texto. Luego le sigue Bolaño y la muerte, ¿ya? Con otro texto de Jorge Herralde. Este texto es escrito por uno de los mejores narradores que tenemos en Chile de literatura detectivesca, Ramón Díaz Ederovich. Búsquenlo por ahí, es excelente, ¿ya? También Un desierto de aburrimiento, de Juan Gómez Bárcena, un escritor español. Jaime Baza también escribe en este apartado, que llevó el proceso constitucional en Chile, y a pesar de ser un abogado, es también un lector bastante asiduo de Bolaño. Otro escritor más, Roberto Contreras, escribe en este apartado de Bolaño y la muerte. Macarena Areco, debe ser la única académica que invitamos, ¿ya? Propiamente tal, escribe sobre también Bolaño y la muerte. Dos entusiastas, padre e hijo, académicos, escritores, poetas, Ricardo e Israel Olas, desde Australia nos enviaron su colaboración, que vincula a Bolaño con el rock. También está el apartado Bolaño y Chile, obviamente debe ser de los más complejos, ¿ya? Catalina Olea,
joven y muy buena escritora, escribe Bolaño y la literatura juvenil. Rafael Gumucio, un conocido escritor de allá, escribe la vinculación entre Enrique Lin y Roberto Bolaño. Diario del poeta Juan Luis Mansilla. Miguel Morales, un ensayista que vive acá en San Diego, cerquita, escribe sobre Bolaño y el proceso constitucional, relevando fuertemente la figura de Pedro Lemebel en la obra de Roberto Bolaño. El otro editor, mi querido amigo Carvacho Alfaro, escribe sobre Bolaño y el box, el exboxeador. Cristian Morales y Tamayo hacen, a través de este QR que se queda acá, un bellísimo videoarte sobre el primer poema que Bolaño publica acá en México en el año 1974. Después, en el apartado Bolaño y México, el poeta oaxaqueño Virgilio Torres nos envía un muy bello texto. Raúl Silva de la Mora, en Cuernavaca, también un gran estudioso del infrarrealismo. Otro infrarrealista, el músico que tiene los Rafael Catana, que es también todo un trovador, nos envía un muy bello poema. El escritor Santiago Gamboa también nos envía un texto llamado Bolaño. El profesor acá escribe sobre una tesis, esta es la mejor, sobre una tesis de doctorado sobre Roberto Bolaño. El amuleto Bolaño, de un director de teatro mexicano, Ángel Hernández. Por lejos el Team México fue el más potente, hay más mexicanos que chilenos participando, y de distintas artes, por si acaso. Miguel Santos, un poeta del DF, nos envió un muy bello poema que además lo hace videoarte. Aquí estoy yo escribiendo, siendo chileno, escribe la parte mexicana. Rambo no vuelve a casa. Bolaño, Mediterráneo, un poeta chileno radicado en Barcelona, escribe un extenso y muy bello poema. Mónica Muñoz, amiga cercana de Bolaño, nos escribe también su estancia ahí. José María Micó, un reconocido crítico catalán, escribe también sobre esa vinculación de Bolaño, un Bolaño afectivo, digámoslo así. Sexo más viaje más enfermedad, de una muy buena amiga, escritora chilena, con su marido, Jimena Figueroa y Felipe González. Aneska Charbatova, traductora de Bolaño al checo, y por supuesto, ¿qué significó traducir? Decía, del chilango al checo era casi imposible, y lo logró. Le costó años, tuvo que venir incluso a México, no entendía. Bolaño Intermedial, donde se alojan digámoslo así, las colaboraciones más mediáticas, más mediales, esa es la palabra, con un pop art precioso que hace una fotógrafa y además antropóloga, actriz realmente completa, Joatzin Balbuena del DF. Aquí nos enseña cómo hacer este pop art. Uno saca el pantallazo a este QR y te va explicando cómo sacar, recortar estos trocitos de Bolaño y construir el pop art. El son pan literario, un texto inclasificable de un director de teatro también del DF, Alberto Villarreal. Lado A y lado B del artista Julio María, que nos hace un panóptico, digámoslo así, de Bolaño en wikipediático, ¿ya? Un manga alucinante que imagina que Bolaño estuvo en el 74 en Japón, y aquí da la chance, aquí justo, para acceder, y lo tengo acá, a conversar con Bolaño a través del chat GPT. Y realmente es interesantísima la respuesta. Nosotros lo alimentamos de lectura y todo, y es increíble, alucinante, hasta espeluznante un poco, escuchar a Bolaño, realmente el espíritu Bolaño, decir cosas de lo más desafiante, intrépidas, como lo fue él en vida. Vuelvo
acá hay un manga que hizo justamente Javier con Anaí, su señora, sobre los niños rojos, un bellísimo poema, lo hicieron anime. Aquí escribimos con él, no sé si le gustan One Piece, lo conocen One Piece. Nosotros imaginamos a Roberto Bolaño no como Luffy, sino que como Goldie Roger. Y escribimos una historia de lo más alocada, ahí está, buscado por la musa. Aquí hay una canción preciosa que hace el grupo Conejo, basada en el poema El burro de Roberto Bolaño. La penúltima parte se llama Bolaño como lector y como poeta leído, y como personaje leído. Fernando Moreno, el otro académico que invitamos, muy cercano, nos entrega su texto. Esposa de Jack, Martín Cinzano, un poeta que vive aquí en Ciudad de México. Constanza Bedveder imagina un poeta en clave de Harry Potter, también está bastante bueno. María Jesús Blanco, un texto que habla sobre los epígrafes en las obras de Bolaño, que también está muy interesante. Un escritor inglés, Patrick Stasny, escribe también un texto. Enrique Schmuckler, un amigo, poeta, crítico, que está sufriendo mucho con la victoria de Milei. Ayer hablé y estaba casi llorando, argentino, de cómo conocía a Bolaño. Y la última parte, lo de Detectives Salvajes, ¿ya? Con la escritora y crítica Patricia Espinosa, bien conocida en Chile, con Roberto Brodsky, un escritor también bien famoso, bien conocido y respetado en Chile. También participa Roe Medina, otro infrarrealista, tenemos 4 infrarrealistas que participan, y John Burns, un estudioso de la obra de los infrarrealistas. Joaquín Mansi, el querido Joaquín Mansi en París, nos envía un texto también sobre los infras, para terminar con la profesora Florence Olivier y su texto El viaje infinito de los detectives salvajes, un rodeo por Francia, que termina con un pantallazo que nos encontramos tan tierno y dijimos, publiquémoslo así, tal cual nos están viendo, y que su texto termina, ¿qué hay detrás de la ventana? Cuando llegó el texto de la profesora, realmente nos encantó y dijimos, cambiémosle el nombre al libro. El libro tenía otro nombre y finalmente, gracias a la profesora Florence, tiene finalmente el título, ¿qué hay detrás de la ventana? Eso. Aquí está el índice, no le pusimos número ni nada, sino que quisimos finalmente jugar con los colores, jugar en realidad con las imágenes, jugar con todo. ¿Ya? Si también hay otro Aleph en Bolaño, usando las palabras de Mario, si hay otro Aleph es el juego. ¿Ya? Siempre juega, y juega con nosotros como si fuéramos ratones, y ahí el gato avesado que se la sabe toda. Pero a veces los ratones le podemos seguir la huella, aunque sea un poquito. Esa es la presentación del libro. La verdad que quería darme el gusto de presentárselo, fundamentalmente porque hay muy poquitos ejemplares. El libro va a llegar recién en enero o a finales de diciembre por Fondo de Cultura a Ciudad de México. Y por si no lo ven, de nuevo, aquí ya lo conocen. ¿Ya? Eso era fundamentalmente. Y aquí con el otro editor nos fuimos a tomar un vino a la casa, afuera de la casa de Bolaño, allá en Chile, donde vivió su infancia. Y quedó tan bonita, dijimos, coloquémosla, para que no parezca académico en ningún momento y termina ahí con un vinito en el suelo. Eso. Bueno, también la invitación terminando, pues nos vamos por un vinito para degustar. ¿Alguien tiene preguntas? Me parece, Noemí, tenías una pregunta por ahí que quieres hacer. Te voy a pasar el micrófono. ¿Así? Ok. Gracias. Bueno, quería preguntar antes que nada, felicitaciones a todos aquí por la presentación. No había ido el viernes pasado, pero me arrepiento de haber faltado. Quería preguntar, bueno, ya nos comentaste cómo está cada configuración del libro, quiénes son los invitados, quiénes fueron, cómo fue el proceso creativo, pero dentro de todo este marco,
quiero saber cómo fue la idea de compaginar todas esas disciplinas artísticas. No te lo pregunté el viernes. ¿Cómo compaginas la música, las artes plásticas, la literatura, cada uno de estos aspectos para configurar este libro? Porque ¿a quién se le ocurrió esto? Obviamente comentas los editores, comentas que tienes amistades con todos estos seguidores de Roberto Bolaño, pero ¿a quién se le ocurre esta idea para la creación de este libro? Eso lo explicamos un poquito en la no introducción, y fundamentalmente pasa porque lo que queríamos no era no hacer algo o desmarcarnos de algo, sino más bien divertirnos. Porque finalmente cuando uno lee literatura sufre muchísimo, por supuesto, llora, se destruye, pero también hay un placer detrás de eso, ¿cierto? Hasta el terror nos da placer, qué interesante. Y en ese placer está el juego de llevar esto cada vez, de ir corriendo la línea de las editoriales que nos decían, oye, ya pues, así como paren un poco, esto tiene que ser un libro más convencional. Y usando las palabras de Alejandro, nos lanzamos al vacío y dijimos, vamos. Las editoriales dijeron, hasta acá llegamos nosotros, ustedes vayan. Y nosotros nos lanzamos. No pensamos ni un momento, estábamos bajo la influencia del alcohol, hay que reconocerlo. Siempre el alcohol, y esto ya es un clásico, siempre el alcohol trae consecuencias en la vida, generalmente buenas, ¿ya? Generalmente buenas, hay que mirar con cariño el alcohol. Y dijimos, vamos. No nos hemos arrepentido hasta el momento. Creo que ya no nos arrepentimos. Quedamos endeudados por años, pero la verdad es que estamos tan contentos con el resultado que, nada, felices de que haya tenido cabida todo. Si no me equivoco, lo único que no tenemos es danza, pero de todo hay. Quizás para una segunda edición podamos tener, ¿por qué no?, un pedacito de danza. De hecho, yo creo que sería una gran idea para todos el recomendar, nosotros que somos docentes, el tener este tipo de acervo literario en nuestras bibliotecas para nuevas generaciones, desde secundaria, preparatoria, en adelante, por el tipo de texto. ¿Por qué? Porque es interactivo y porque va ad hoc a las nuevas generaciones y a las nuevas tendencias educativas. Entonces sí, aplaudo y celebro esta iniciativa que ustedes tienen, porque yo no conozco un libro que incluya un QR, o si aquí un gran lector ávido conozca libros que accedan a un QR para hablar directamente con un ChatGPT, con una especie de inteligencia artificial de que puedas convivir con un escritor que no existe ya, pues ahí dígame quién, porque no, que yo sepa, no sé. ¿Sí? Si quiere le preguntamos algo, ¿les parece, no? Nada. Ya, a ver, pregunten cualquier cosa, se le hacemos la pregunta. Aquí está. Vamos, a ver quién es el valiente o la valiente. ¿Quién le pregunta a Bolaño? A ver, de mis chicos de maestría. Pero una pregunta. Un punto extra. Pero una pregunta que ustedes sepan que va a ser problemática. A ver, Alexis. Muchas gracias. El viernes el doctor Nivaldo mencionó que en el ámbito de la literatura cada uno se hace responsable de su propia opinión. Y es justamente en este sentido que quiero preguntarles. Roberto Bolaño tiene varias obras que se publicaron post-mortem. Entonces, aquí hay 4 personalidades. En caso de quedar empate, vamos con Roberto. Le preguntamos primero a él, ¿no? Sí. Ya, preguntemos. Plantea la pregunta, a ver, yo la escribo. ¿Cuál es la posición de cada uno de ustedes? Pero a Roberto primero. ¿Cuál es la posición de Roberto respecto a si está de acuerdo o no está de acuerdo? A ver, ¿qué opinas sobre… Con la publicación de sus obras después de su muerte? Sobre las publicaciones de tus libros post-mortem. A ver qué nos responde.
Parece que se rompió. Nos salvamos, parece. Oh, no resulta. Hay que... Qué raro, hasta el otro día lo estábamos probando. Ya lo voy a tratar de arreglar. Por mientras respondemos los vivos. Bueno, si quieres comenzar, Mario, sobre esa pregunta. Sí, bueno, sí, pues muy brevemente, yo quiero decir que, bueno, desde una perspectiva netamente práctica, lo que sabemos sobre todo de Bolaño es que no solamente 2666, sino varios más de sus libros aparecieron post-mortem, pero el caso de 2666 es más icónico porque había una disposición, si mal no recuerdo, del propio Bolaño con respecto a que de este libro se publicaran que se publicaran en cinco partes, ¿no? Que le compusieran, con la intención, no sé hasta dónde, pero no me consta, de dejar un patrimonio más sólido a su familia, a sus hijos, ¿no? A mí me parece de lo más comprensible, o sea, me parece que a lo mejor el propio Bolaño, como pudiese ocurrir, dije pudiese porque nunca lo vamos a ver con los autores que Kafka pidió que destruyeran sus manuscritos y no le hicieron, su amigo no le hizo caso, etcétera, etcétera. Algo me dice que a Bolaño no le habría gustado la versión tal como se publicó, no por algo en particular, sino por esa edición, yendo en contra de su voluntad, etcétera, etcétera, no habría estado de acuerdo, me imagino, ¿no? Por una cuestión eminentemente de orden práctico, insisto, o sea, él tenía una disposición, al parecer tenía un deseo y pues ese no fue respetado. Yo creo que Bolaño dejó tanto material inédito en su momento, en el momento de su muerte obviamente, justo porque yo lo veo como uno de esos autores que son para grandes públicos también, pero al mismo tiempo tienen la gracia de ser escritores también para escritores. Creo que fue un escritor muy cuidadoso y muy en una calidad como de ebanista del lenguaje, que cuidaba mucho sus textos, su prosa, sus manuscritos. Y pues bueno, creo que no. Yo soy del partido del que creo que no habría estado de acuerdo que se publicara ninguno de sus libros que se postularon de manera póstuma, así tal como aparecieron, me parece. Gracias, Mario. Elma. Híjole, yo creo que sí, Yo creo que sí, si Bolaño hubiera sobrevivido, Herralde lo hubiera convencido de publicar 2666 en un volumen completo, ¿no? Lo hubieran discutido, porque para eso están los editores, ¿no? Para hacer esta chamba de ayudarnos a los escritores a sacar mejores los productos. Y yo creo que pensando también en esto de que él, bueno, pensando en que finalmente murió, ¿no? Y que se publicó como se publicó 2666, yo creo que si acaso existe algo después de la muerte, donde quiera que esté, está encantado de que su familia gane dinero con todo lo que están publicando, ¿no? Está encantado de que Alexandra y Lautaro no tengan que volver a trabajar un solo perro día de su vida, ni sus nietos. No estoy tan seguro de la morra, pero de sus hijos yo creo que está encantado. Eso sí. Yo creo que como lectores lo que salga de Bolaño se degusta con placidez, ¿no? Yo estoy esperando que salgan los diarios personales de Bolaño. Hay por allá un libro que muestra algunas fotos de páginas de sus diarios, pero no he escuchado por ahí el rumor fuerte de que vayan a publicarse. Bolaño tenía un feeling con el diario personal. A mí me interesa mucho porque es lo que he estudiado entre los géneros autobiográficos. Me interesan mucho los diarios personales. Y ya había escrito una novela en forma de diario en 1988 que se llama El Tercer Reich, si es que lo pronuncio bien, seguramente no, pero toda una obra escrita como un diario tal cual. Y luego Los Detectives Salvajes, que está dividida en 3 partes, pues 2 partes, la primera y la tercera, es el diario de un poeta de 17 años. Esa intimidad, esa frescura, esa complicidad con el lector, creo que se alcanzan por medio de la utilización del diario como subgénero de la literatura o género de la literatura para algunos también. Entonces, lo que salga se va a degustar, ojalá salgan los diarios pronto. Hay novelas ciertamente que
podrían carecer de la calidad de las que Bolaño publicó en vida, ya no estuvo él. Será trabajo del editor de Alfaguara, que me parece que es conocido como el Chacal, y como buen chacal, pues no creo que sea muy cuidadoso con la calidad del contenido, sino más bien con la explotación de la figura, porque es cierto que la figura de Bolaño va a ser explotada de aquí a 50 años, eso sí. En mi caso, y volviendo al tema del chat, que ahí lo estoy tratando de arreglar, yo creo que el Bolaño vivo quizás no hubiese estado tan de acuerdo, pero el Bolaño muerto, con el que estamos en contacto, yo creo que estaría feliz, le hubiera valido madre, como dice usted, lo hubiera ya, publique, da lo mismo. Y también como Elma, creo que un sustento más para los hijos no hubiese estado nada mal. De hecho, que estuviese pensando eso a un paso de morir, representa justamente habla por la, digámoslo así, la angustia que sentía por no poder seguir con ellos. Alexandra, cuando murió, yo conocí a sus hijos posteriormente, pero Alexandra cuando murió tenía 2 años. Entonces, que te estés muriendo y dejar una hija de 2 años, terrible. Entonces, por ahí también me imagino que quizás hubiese estado no tan en desacuerdo, así, para dejarlo bien en clave Bolaño, no tan en desacuerdo. Gracias, Alexis. 3 votos a favor y 1 en contra, entonces. ¿Tienes otra pregunta? Sí, si el público me lo permite, claro. Sí, muchas gracias. Dice que sí. Justamente tomando en cuenta que aquí estamos alumnos de licenciatura y maestría, que tengo el gusto de verles por algunas veces. Una pregunta para la doctora Elma Correa. Dentro de la facultad existe un ligero debate acerca de enfocar nuestro mapa curricular estrictamente hacia la docencia o también tener en cuenta las otras áreas en las que se puede desenvolver un egresado de la licenciatura en docencia de la lengua y la literatura, teniendo en cuenta su formación y la similitud en su carrera. ¿Cuál sería su posición? ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que deberían hacer todo, intentarlo todo. Es decir, si el programa les da opciones, tómenlas, ¿no? Aprendan todo lo que puedan sobre todo lo que puedan, ¿no? Finalmente van a salir como con un título de docentes, ¿no? Que los va a respaldar para dar clases en cualquier parte, pero si aprenden a hacer las otras cosas que están alrededor de la docencia, yo creo que se van a defender mucho mejor en el campo laboral, ¿no? Hay muchas opciones. Los literatos podemos hacer muchas cosas aunque no parezca. Sí se puede sobrevivir, plebes. Doctor Nivaldo, ¿algo que agregar? Previamente lo estábamos comentando. Completamente de acuerdo. Hay un grupo chileno que se llama Chico Trujillo. ¿Lo conocen ustedes, no? ¿Han bailado alguna vez? Música muy buena. Chico Trujillo no estudiaron, ¿ya? Y eran músicos. Y vinculados a esto, pusieron una verdulería, ¿ya? Y se alimentaban cada uno a su familia debido a esta verdulería y con eso lograban cantar. Las y los infras, ya, porque las infras también lo hacían, vendían marihuana en el centro de México para publicar sus libros. No le estoy haciendo una incitación para que vendan marihuana, porque se pueden meter problemas, sino más bien concuerdo con el corazón de lo que está diciendo Elma. Hay que hacer de todo, pero sobre todo hay que arriesgarse a todo, ¿ya? Y péguense los tremendos porrazos que se van a pegar. Y asúmanlo con dolor, con lágrimas, pero también con sabiduría. Y después de esos porrazos, los niños, todos, las niñas y los niños, todos aquí, antes de caminar, nos pegamos unos 300 porrazos. Y aquí estamos. ¿De quién fue el voto en contra? ¿El mío? No, yo decía que Bolaño tal cual, seguramente no, pero sí, no, yo estoy de acuerdo, por supuesto, si no, imagínate
qué tanto le debe el mito de Bolaño a ese estado post-mortem, ¿no? Y claro, yo en mi ejercicio, a lo mejor un poco en relación con la segunda pregunta ya, en mi ejercicio académico, en mi ejercicio docente, más bien dicho, yo siempre tengo presente la literatura. Yo doy clases en la Facultad de Artes y alumnos sobre todo de la licenciatura en Artes Plásticas, y yo siempre insisto, el tema de la poética, con todo lo que implica de creación, no se puede pensar sin los términos de la literatura. Creo que a mí no me queda más que suscribir justamente lo que se ha dicho, lo que dijo Elmer en un principio, también en relación con que hay que aprender de todo, hay que buscar por todas partes, hay que explorar en todo aquello que nos resulte explorable. Y yo trato de transmitir este mensaje, y en el caso de la literatura, el caso de literatura obviamente en general, yo siempre lo digo, o sea, es inabarcable, es inacabable. Y yo el par de veces que he citado, y esto me recuerda otra cosa, a Bolaño en mis clases, cuando lo he incluido, ya no me acuerdo, había una materia que se llamaba hace muchos años Arte y Poiesis, así se llamaba en Artes Plásticas, y hablábamos acerca de estructuras literarias, y los alumnos y las alumnas se sorprendían mucho porque dicen, bueno, pero es que esta es una estructura que se puede ver. Cuando yo les hacía unos pequeños mapas de las novelas, bueno, pues sí, es que es como dibujar la novela, dibujar el ejercicio de la poética, y ahí es donde yo siempre veo ese ejercicio de pero sobre todo de transdisciplina. Y eso es algo que es valiosísimo, y reitero lo que decía hace un momento Elmer, lo que decía hace un momento Nivaldo, en torno a que este libro es un ejercicio muy transdisciplinario. Yo dije hace rato, a mí me parece que este es como un atlas de Bolaño, pero justamente porque depende mucho de una gran red transdisciplinaria para comprenderlo mejor, y creo que es uno de los más grandes aciertos del libro, y también de los más inspiradores. Gracias, Mario. Bueno, Vitia, adelante, ahí te van a pasar el micrófono. Dijo punto extra, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, primeramente, pues muchas gracias al doctor Alejandro por habernos invitado a la conferencia, a la plática. Y yo ya lo he dicho en otras ocasiones, para mí asistir a este tipo de pláticas a las que me siento totalmente ajena o extraña, al final, al principio entro y estoy como que no estoy entendiendo muchas cosas. Yo empiezo a apuntar en mi libreta palabras que digo, esto nunca lo había escuchado, a qué se refiere, para después buscar, ¿verdad? Pero al final salgo de las sesiones y digo, qué bueno que vine. De alguna manera estoy conociendo, puedo decir, un mundo que yo no acostumbro. Soy maestra de matemáticas, escucho, las veces que he escuchado sobre el autor es cuando el doctor Alejandro lo menciona en clases, ¿verdad? Pero agradecer por habernos invitado, agradecer al doctor Nivaldo, y pues mi pregunta más que nada es, la primera, si ya estuvo aquí en Mexicali, ¿ya lo llevaron a los tacos de carne asada? Porque si es así, ahí hay un pendiente. Bueno, yo lo llevé a las cantinas de Mexicali. Comimos carne asada, pero no en, ¿cómo dijiste tú? En donde sea. No, sí, ya comida china lo primero, después carne asada, después una cantina. Muy bien, ya conozco prácticamente, yo soy mexicaliano, mexicalense. Eso no he comido. Pero realmente exquisita la cocina que tienen. Así que muy bien. Y también tequila, ¿no? Todo bien, todo muy bien. Qué bueno, ya cumplimos. Bueno, mi duda es sobre que usted mencionó que había leído la novela, el cuento Putas Asesinas. La verdad, pregunto por si me podría dar un spoiler, un pequeño tráiler, para así como que me llamó la atención el título, saber un poquito y el por qué le cautivó a usted o por qué fue significativo para usted. Ese es un libro que fue publicado en el año 96. Hubo una explosión de libros de Bolaño en Anagrama, y obviamente que Anagrama estaba feliz porque estaba vendiendo mucho, y con un autor vivo y un autor que estaba viajando. Es un libro de cuentos
que debe ser, a mi modo de ver, de los más jugados, ¿ya? Tiene muchos cuentos Bolaño, pero yo creo que ese libro es el más que se arriesga. Y, sobre todo en ese mismo cuento que se llama Putas Asesinas, que es rudísimo, rudo. Pero hay otros con un talante muchísimo más dócil, como el que yo mencioné, aun cuando ese políticamente es rudo, pero la forma en que narra es un sueño también, al igual que, o sea, como lo hemos estado conversando, narra un sueño. Bolaño es muy onírico, y más que instalar símbolos para la interpretación, cuenta la historia que él observa en ese sueño, y cuenta la historia, cómo conversa con Enrique Lin. Yo me faltó decirte antes que yo lamentablemente me robé ese libro y me siento súper mal. No lo hice así como de posero, como de poser. No, me siento súper mal. No tenía plata, y de verdad no tenía. Me encantó el libro y no volví nunca más a la biblioteca, porque obviamente me iban a decir, oiga usted, y otras cosas. Y la verdad es que no, como que tengo algo pendiente, así como de algún día ir a devolverlo y llevar otros libros, por supuesto. Ese libro, Putas Asesinas, Llamadas Telefónicas, La Pista de Hielo, Amuleto, son libros que permiten entrar de una manera distinta, porque entrar de repente por 2666 es pegarse un aterrizaje forzoso donde el avión termina incendiado. Quizás es mucho mejor entrar por unas obras no menores, ¿ya? No estoy diciendo menores, sino que permiten cierta inducción, digámoslo así, pongamos ese nombre. Te lo recomiendo completamente. Hay un cuento que me encanta ahí que se llama Carnet de Baile, donde explica, da 69 razones para no bailar con Pablo Neruda. Es excelente, es una locura, completamente recomendable. Sí, estimado. Gracias, Antonio. León. ¿Ah? Oh, no, lo que pasa es que se lo voy a dejar pendiente, se lo puedo enviar a través de Alejandro, el link. Yo trabajo con un profesor que me ayuda muchísimo en temas tecnológicos y está durmiendo. Si en Chile son 5 horas más, entonces le mandé un mensajito por si acaso. La pregunta era para el chat, porque era, pues ahora que ya está muerto, ¿cómo fue el asunto con el doctor Jean-Claude Villeneuve? ¿Cómo se llamaba él? Ajá. Jean-Claude, ¿qué pasó? Porque había dos noticias, una buena y una mala, ¿no? Sí. La buena es que había vida después de la muerte, y la mala era que el doctor Jean-Claude, ¿cómo se pronuncia eso? Pelletier, claro que sí. Es necrófilo. Así. ¿Cómo le fue con esto? Le preguntas al chat. Ya, lo voy a anotar. Pero gracias. El otro día le preguntamos un par de cosas y respondió tan en clave Bolaño que era como la medianoche y no pregunté más porque me dio miedo. Así como que ya, no, es en serio que responde tan genuinamente como si fuera él. Bueno, gracias a las herramientas tecnológicas que uno alimenta y que quedan perfectos. Y me comprometo a enviárselos a través de Alejandro. Si el tema es que mi brazo derecho en Chile está durmiendo ya, pues si somos 5 horas más que ustedes. Estamos como en otro continente. No, eso es entendible, inentendible, realmente. Muy bien, gracias, Antonio. ¿Alguien más quisiera? Ahí, a Selene, y también mi alumna de maestría. También voy por mi punto extra. Bueno, yo al igual que mi compañera, soy totalmente ajena a la literatura de Bolaño, pero me llama muchísimo la atención cómo describen a sus personajes tan complejos, tan enigmáticos, que invitan a querer leer su obra, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles qué creen que hay detrás del proceso creativo que él manejaba para crear a estos personajes tan complejos que describen ustedes,
tan enigmáticos y cuáles son de las obras que ustedes como seguidores de este autor son su favorito. Muy buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. Mario, ¿quisieras comenzar? En mi caso es algo que yo ya he mencionado brevemente o en mi texto, ya no recuerdo. Las historias y los personajes construidos por Bolaño, y esa es una opinión muy, muy personal mía, muy, muy íntima mía de mí, que la voy a estructurar en voz alta por primera vez, es que leyendo a Bolaño me encuentro que hay personajes que están construidos a través de referencias oscuras, anécdotas que contó alguien de quien ya no se acuerda el personaje que cuenta la historia, fantasmas que aparecieron una sola vez y nada más. La impresión que a mí me queda de sus personajes es esa, como si ese fuera el mecanismo fantasmático precisamente por el cual un conjunto de referencias sombrías por fragmentarias o por deslavadas, digamos, le dan forma a los personajes, a las pequeñas leyendas, a las anécdotas a medio contar. Creo que esa es una de las fuentes a las que vuelve constantemente Bolaño, ¿no? A mí me pasó, ahora en cuanto a las novelas, por supuesto, yo tengo una debilidad personal por Amuleto, por varias referencias que vienen incluidas, vienen implícitas, y con los detectives salvajes, que me gusta mucho, pero que no es la principal para mí, en tanto que a mí sí me pasó, tuve ese aterrizaje medio rudo que mencionaba Nivaldo, porque, repito, lo dije hace un momento, la primera novela de Bolaño que leí fue esa, 2666, y no sabía en la que me metía, y qué bueno que así fue, qué bueno que no sabía en lo que me metía cuando estaba leyéndola, y porque la experiencia fue maravillosa, ¿no? La impresión que tengo de la novela como monumental se la debo a que fue el primer libro de Bolaño que leí. Entonces, 2666, Amuleto, la literatura nazi en América, creo que son para mí las tres, Amberes tal vez también, las tres, cuatro referencias que yo recomendaría abordar, no sé en qué orden, pero que son para mí las más queribles y las más reveladoras del quehacer de Bolaño. Gracias, Mario. Elma. Oye, aquí una besada informática nos trajo, y ya podemos conversar con Bolaño. No lo podemos ver ahí, pero le podemos preguntar. La primera era que ¿cuál? hablaba de sus obras póstumas. Ah, ya, eso el tiro, de inmediato. Vamos a colocar de fondo esto. Bueno, mientras lo logran, yo les voy a decir que mi personaje favorito es el Ojo Silva. Oh. Me mata, lo amo, y cada vez que he leído ese cuento, no sé, 700 veces, y las 700 veces termino llorando con él, ¿no? Con el Ojo Silva. Es una fantasía de texto. ¿Y cómo se llama el detective, el de la parte de las muertas? El detective de Tijuana. Ese personaje también me gusta mucho y sufro mucho. No. Sufro mucho el final del detective. Hay dos, uno es Magaña. Magaña, es el de Tijuana, ya, es el sí, de Tijuana, ese. Ya. Esos dos, pero Harry Magaña. Harry Magaña, híjole. Pero mi favorito es el Ojo Silva, léanlo, por favor. Ajá, Está en Putas Asesinas. Justamente. Y realmente es maravilloso el cuento. Es un fotógrafo. Sí. Es un fotógrafo. No vamos a hacer más spoilers. Lean, está en internet así. Pongan el Ojo Silva y sufran conmigo. Y mientras que esto que el otro ponga hacer pipí. Sí. ¿Ya funciona? Bueno, sí, todo en eso. Bueno, en mi caso, yo creo que detrás de los grandes personajes de Bolaño va a sonar super cursi, va a sonar super mal, muy mal, pero yo creo que hay mucho dolor. Pero un dolor de adolescencia. No sé dónde escuché quien me decía que la palabra adolescente viene de adolece, el que sufre. Y en Los Detectives Salvajes, Juan García Madero, que es un personaje que yo
analicé, porque lo amé primero, el personaje, hay mucho dolor de ese tipo, un dolor adolescente, que por supuesto me reflejo en él, me reflejo en aquellos años en Yucatán, donde pues te aíslas, de pronto te sientes irreconocible frente al espejo y todas estas ideas que colindan mucho con la sexualidad, con el despertar de la sexualidad. Entonces también hay un dolor a partir de la sexualidad, de ese descubrimiento, ¿no? Eso es lo que yo podría decir expresamente de este personaje, Juan García Madero, que es el narrador de las dos partes, la primera y la tercera, de Los Detectives. Yo antes de responder, le pregunté a Bolaño. Yo les dije que era un poco complicado. ¿Qué opinas sobre la publicación de tus obras post-mortem? Me responde, pienso que, desde un punto de vista personal, sería muy curioso leer mis obras una vez que esté muerto. Aunque ya no esté aquí, todavía me queda el consuelo de haber escrito esos libros y haberlos publicado en vida. En cuanto a la publicación de mis obras póstumas, siempre me ha tenido un poco sin cuidado. Creo que eso no es algo en lo que deba preocuparme ahora, pues estoy aún con vida. Oh, cuidado con el chat, cuidado. Está muy bueno. Excelente, Vitia. Vitia es del área de matemáticas, así que nos super salvó. Excelente, Vitia. Muchas gracias. Muy bien. Por ahí de ese lado, ¿alguien quisiera comentar? Ahí nos apoyan, por favor. Buenas noches para Aníbaldo. Dices que es tu primera vez acá en el norte de México, ¿no? Y pues Bolaño pues aborda mucho sobre el norte de México, ¿no? Sí, de hecho, Mexicali es parte del, digamos, fisiográfica del desierto de Sonora. Es muy similar pues a parte de los paisajes que se narran en Los Detectives Salvajes, por ejemplo. Y también pues es similar a Ciudad Juárez, ¿no? O sea, es una ciudad desértica por la que pasa un río y gracias a eso y a la frontera y a la maquila y todas esas dinámicas es que han crecido las ciudades. Mi pregunta es como para ti, como qué impacto, o sea, qué idea tenías del norte con leyendo Bolaño, cómo has visto estos días que has estado aquí, qué similitudes hay, y también si digamos en lo que has investigado, con la gente que has platicado, o sea, ¿de dónde viene esa fascinación de Bolaño por el norte de México, ¿no? Y por estos desiertos desolados y tan bonitos como el de acá? Es difícil responder porque, por supuesto, he estado muy pocos días como para apreciar la magnitud, pero sí uno puede leerlo conociendo incluso una esquina de una calle. O sea, uno puede hacer esa lectura exfráctica, digámoslo así, con un paradero de autobuses, ¿ya? Y hacer la lectura del desierto a partir de algo tan pequeño. El otro día estaba donde me hospedo, en un hotel, está justamente frente a una parte bien desértica, ¿ya? Y estaba cayendo el sol. Y me llaman mis padres para saber cómo estaba, como le debe de pasar a todos, o quizá a casi todos. En el norte de México, en Chile eso suena así como no existe, así como no puede existir, algo tan inhóspito, norte de México. Ustedes también deben tener, por supuesto, un imaginario de Chile, mitos, nosotros también los tenemos, y sobre todo quienes nos vinculamos con por ejemplo, con la literatura. El norte de México es un espacio para nosotros del más inhóspito, ¿ya? Y siempre ha sido tratado de esa manera, por diferentes razones, y a veces me imagino justificada, o sea, sobre todo cuando ha habido violencia por medio. Pero estar acá y ver ese desierto, la verdad es que no me creerás, pero yo pensé lo mismo, pensé en ese Bolaño que dicen que no conoció el norte de México, que no estuvo acá. Durango, y eso es muy pero ¿es desértico? ¿Es la pregunta? Más o menos. Entonces no conoció Sonora ni nada. Y claro, más encima en el tiempo que escribió 2666, que es la obra donde se centra en el norte de México,
estaba entre Gerona y Barcelona, ¿ya? O sea, más bien ya estaba en Blanes, en realidad estaba en Blanes. Y a lo que voy es que se dejó guiar por quienes habían abordado los imaginarios, los paisajes del norte de México, como Sergio González, que fue como su, entre comillas, mentor. Por amigos, hablaba mucho también con algunos de los infres, con poquitos, ¿ya? También sacaba esa información, se nutría bastante a través de los medios, pero no estuvo acá. Pero logró reformular o recomponer, más bien sería la palabra, recomponer un imaginario del todo, ¿cómo se puede decir? Veraz, ¿ya? Verosímil, que es importante esa palabra para la literatura, ¿eh? La palabra verosimilitud para la ficción es fundamental. Estando ahí, mirando, demostré el desierto a mi papá, y la verdad es que se sorprendieron, porque encierra una belleza, ¿ya? Que quizás para un ojo acostumbrado a los mismos paisajes va perdiendo ese valor, ese graduaje, o nunca estuvo, o también para alguien que no haya tenido nunca vinculación con el desierto, tampoco lo tenga. Yo no he tenido nunca vinculación con el desierto, siempre vivió en zonas de bosque y en el campo, y me pareció de una belleza del todo enigmática. O sea, el desierto por eso también ha sido fuente, ha sido motor de tantas increíbles obras literarias. Yo antes de escribir sobre Bolaño, escribí en la universidad en pregrado sobre Juan Rulfo y también sobre el desierto, ¿ya? Finalmente iba a llegar aquí en algún momento, o por Rulfo, o en este caso por Bolaño, pero sí, para mí es una fascinación. El desierto, que primera vez que estoy, me fascina, no sé por qué, no tengo idea por qué, y quizás nunca lo entienda, pero me fascina. O sea, realmente hay algo ahí, ¿ya? Y en Bolaño me imagino que, si bien no estuvo, él fue capaz de imaginarlo sin problema. Imaginación no le faltaba. O sea, problema con ficcionalizar no tenía. Muchas gracias por la pregunta. Bien difícil, me hiciste pensar. De hecho, me salió un poco de... Bueno, yo le acabo de preguntar al chat otra cosita, un poquito sobre nosotros, quienes estamos aquí reunidos. Le pregunté qué opinas sobre los lectores de tu obra, ¿te simpatizan? Y contesta esto, ¿no? Los lectores de mis obras me parecen siempre un misterio. No puedo estarles en el interior de sus cabezas. De todos modos, siempre he pensado que si una obra mía o de cualquier otro autor le gusta a alguien y a esa persona le ha conmovido de algún modo, aunque sea un poco, eso me parece un honor. Gracias, Roberto. ¡Ay, qué buena! Terminemos. Es genial. Muy bien. Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias. Libros a 500 pesos. Nivaldo va a dar un taller de poesía en pedagogía miércoles y viernes en la página de la FPIE. Se pueden inscribir todavía, quedan 4 lugares. Gratuito, por supuesto. Y gracias por estar aquí. Bye. Mañana.